Continuamos en la edición central de UPAO Noticias y el pasado 8 de septiembre más de 842,000 líneas se han dado de baja en la primera etapa del apagón telefónico. Si es que usted se encuentra en este grupo, si es que su línea se encuentra en estas que ya han sido dadas de baja, pues no se pierda la entrevista que tenemos en esta ocasión con el jefe de OCIPTEL, el señor Luis Ponce Arqueros, para saber cómo es que usted puede regularizar esta situación. Buenas noches, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas noches. En efecto, el tema del apagón telefónico, como se ha denominado a este proceso, en realidad ha tenido ya su primera etapa este 8 de septiembre porque se han dado de baja o cortado de manera total las líneas telefónicas de 842,000 abonados a nivel nacional. Estamos hablando de que de 1.200.000 que se habían detectado, solamente una parte bastante pequeña han cumplido con regularizar la titularidad de estas líneas. Esos son quienes los que tienen más de 10 líneas a su nombre por el momento. Sí, estamos hablando de este proceso del apagón en realidad tiene 3 etapas, ¿no? La primera etapa que se refiere a aquellos usuarios que tienen más de 10 líneas o que tenían más de 10 líneas. La segunda etapa es para los usuarios que tienen más de 5 líneas, hasta de 5 a 10 líneas, y la última que es para los usuarios de manera individual que haya inconsistencia en el registro de sus líneas telefónicas, ¿no? En esta primera etapa estamos hablando de que a quienes básicamente afectados, o sea, son aquellas personas naturales o personas jurídicas que tenían más de 10 líneas prepago a su nombre. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En realidad, si bien es cierto, actualmente las líneas ya están cortadas de manera total, o sea, no pueden hacer ni recibir llamadas, los usuarios lo que tendrían que hacer, si es que digamos, la persona es identificada como titular del servicio, se tiene que acercar a la empresa y regularizar la titularidad de su línea mediante la identificación con su huella dactilar. Valida su identificación y las líneas pueden eventualmente ser recuperadas. O sea, tiene un plazo indefectible hasta el 7 de octubre. Si es que el 7 de octubre no hace nada, definitivamente esos números quedaron perdidos de manera definitiva, ¿no? Ahora, sí conviene de algún modo destacar, porque en realidad ha habido muchos casos que se han presentado de esta naturaleza, que son básicamente usuarios que han adquirido en muchas de las oportunidades sus líneas a través de agencias y no han actualizado la información al nombre de la persona que efectivamente usa el servicio. Por decirlo, yo compro un chip, una línea en una tienda, y me tienen mi boleta, todo, pero al momento de registrar la línea no la registran a mi nombre, o no lo registraron, porque estamos hablando de líneas que se han adquirido con anterioridad, ¿no? Evidentemente sigue figurando a nombre del vendedor, a nombre de la tienda que me suministró, digamos, este servicio. En ese caso, de manera muy particular, los operadores están validando la compra y cambiando la titularidad que figuraba de repente a nombre de esta persona que tenía 10, 20 líneas, a nombre de la persona individual, para poder recuperar esa línea telefónica. ¿Eso con la información que manejan las propias empresas o uno personalmente se acerca a Claro, Movistar, Entel para dar esos datos? Claro, en principio no, el proceso no es automático, es decir, o sea, las líneas que se cortan y solamente pueden ser reactivadas si es que, digamos, o la persona que figura como titular acude y efectivamente hace la regularización de la titularidad con la huella dactilar, o el usuario del servicio que considera que no lo han registrado correctamente su línea porque de pronto no le han hecho el registro de manera individual a nombre de esta persona, lo que tiene que acercarse es con la boleta de adquisición de la línea, y la línea va a tener que ser cambiada de titularidad a favor de esta persona que es usuaria efectiva del servicio, ¿no? Si uno no cuenta con esa boleta, ¿se puede hacer todavía el trámite? Porque a veces son regalos también, o ya se han comprado con bastante anticipación y a veces no se cuenta con ese documento. En principio, si son canales de venta autorizados o reconocidos por la empresa lo puede hacer sin necesidad de repente de un documento de esa naturaleza, pero si son, si las líneas figuran a nombre de terceros que no tienen esa condición, en realidad no hay forma de poder recuperar esa línea, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que solamente la persona que figura como titular pueda hacer efectivamente los cambios que considere, ¿no? Hay que hacer mención también de que en el transcurso de todo este proceso, recuerda que antes de que comenzara este tema de los cortes,
hubo el tema masivo de consulta de titularidad de líneas para que los usuarios sepan cuántas líneas tienen, ¿no? Claro. Y en efecto, hemos visto que esta campaña ha sido un éxito porque la mayor parte de la población ha hecho efectivamente esa consulta para saber si tiene líneas en Claro, si tiene líneas en Movistar, si tiene líneas en Vitel, en Entel, ¿no? Y las líneas que efectivamente no las reconocían las han anulado, las han cuestionado. Aquí de repente hay que hacer una precisión para la población, porque la población puede en algún momento haberse visto afectada con alguna línea que de repente ha sido cortada por un tema de cuestionamiento de titularidad. La norma establece como excepción que si una línea es suspendida por un cuestionamiento de titularidad que ha efectuado la persona que figuraba como titular de esa línea, el usuario real, el usuario efectivo de ese servicio puede acercarse de manera personal a la empresa y por excepción va a poder validar su identidad y registrar esa línea a su nombre, para que esa línea pueda volver a ser activada. Pero solamente en aquellos supuestos donde quien figuraba como titular haya cuestionado la titularidad. No lo va a poder hacer en aquellos casos donde la línea ha sido dada de baja por el titular o bloqueada por el mismo titular del servicio. ¿Por qué? Porque ahí no hay un desconocimiento de la titularidad, sino la persona que está bloqueando esa línea reconoce que es suya y bueno, ya decide no tenerla. Entonces, en ese caso no hay forma de recuperar esa línea, ¿no? ¿Cuáles son las cifras que se manejan aquí en La Libertad respecto a la primera etapa del apagón telefónico? A ver, nosotros en La Libertad tenemos aproximadamente 1,5 millones de líneas, ¿no? Sin embargo, actualmente por el área, digamos, el área móvil, que es el área local, todo el territorio nacional, ya no podemos hacer una distinción entre líneas que corresponden a una determinada región, ¿no? Por eso es que cuando hablamos del indicador global, hablamos de un indicador global, o sea, de las líneas en el ámbito nacional, ¿no? Sin embargo, de ese 1,5 millones de líneas, es probable que una proporción similar a la que hemos hecho mención hayan visto afectado, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el caso de las líneas que han tenido esta primera etapa, o sea, que mayor impacto han tenido en corte de líneas, por ejemplo, tenemos que son un 83% de líneas que corresponden a la empresa Claro, ¿no? Claro es la empresa que ha concentrado mayor cantidad de abonados que tenían más de 10 líneas, ¿no? Entonces, creemos que en realidad con este proceso lo que se está haciendo es sincerar la base de datos de los abonados de telefonía móvil, ¿no? ¿Para qué? Para evitar efectivamente un uso indebido. La próxima etapa que se nos viene es justamente el corte de aquellos abonados que tienen más de 5 líneas. Actualmente, por ejemplo, ellos no tienen ningún inconveniente, ¿no? Pero a partir del 27 de octubre le va a comenzar a llegar mensajes en su celular sobre la necesidad que tienen de acudir a su empresa a regularizar la titularidad de sus líneas para que eviten un corte de servicio como ha ocurrido con estos abonados que tenían más de 10 líneas, de la cual estamos hablando en el momento, ¿no? Entonces, ellos van a tener efectivamente un plazo hasta el día 16 de enero próximo para poder regularizar. Y si no lo regularizan, entran también en un corte de servicio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que al final solamente quedemos, o sea, si hablamos de cantidad de líneas, con abonados que tienen de 5 líneas a menos. Ya esos casos donde se veía, por ejemplo, de usuarios que tenían una inmensa cantidad de líneas y que luego se veían involucrados en temas delictivos, eso prácticamente va a quedar casi nulo, ¿no? Sí existe actualmente abonados que tienen más de 10 líneas, pero para que existen esos abonados necesariamente han tenido que pasar por la identificación mediante la huella dactilar, que descarta de manera indubitable una posible suplantación de identidad, un desconocimiento de que yo no soy titular de esas líneas, ¿no? Eso es prácticamente queda nula esa posibilidad en la medida de que es un sistema bastante seguro que permite tener la certeza de quien figura como titular es quien efectivamente fue y solicitó o validó la titularidad de estas líneas, ¿no? Ahora han mencionado que hay una de las empresas donde en su mayoría se encontraban la cantidad de usuarios que tenían 10 líneas a su nombre, ¿no? Donde se ha dado de baja, sobre todo, se ha suspendido estas líneas, que es Claro, luego viene en segunda instancia Entel, luego Telefónica y luego Vitel. ¿A qué se debe de que quizá en alguna de las empresas no se tenga la titularidad o no se valide la titularidad del usuario? Porque hay muchas facilidades quizá actualmente para vender estos chips sin pedir ningún dato, sin pedir ninguna información,
¿O a qué se debe? Actualmente en realidad ya se está estableciendo o se ha establecido en Ahora realidad tiene que ser con la controles más rigurosos, ¿no? biométrica. Los canales de evento formales, o sea que son básicamente los centros de atención al cliente de los operadores, necesariamente se adquiere una línea mediante la identificación biométrica, ¿no? Cuando se hace con las otras si se hace a través de unas agencias, lo que se hace ahí es un sistema que se le llama identificación no biométrico, porque lo que consiste básicamente es que antes de la activación de una línea, la persona que encargada de este punto de venta tiene que validar mi identificación que yo tengo con la base de datos RENIEC, y una vez que cotejada esa información y recabada una copia del DNI, procede a la activación del servicio. Si no, no se procede a la activación de la línea, ¿no? Lo que no se hacía anteriormente. Sin embargo, claro, antes, cuando digamos los servicios todavía estaban un poco en etapa de crecimiento, de algún modo las empresas, en su afán de captar más abonados, lo que hacían es efectivamente entregar bloques de líneas masivas, de repente a vendedores, a personas naturales que luego los encargaban de distribuirlas y que no necesariamente regularizaban la titularidad de estas líneas, ¿no? Entonces, esos abonados justamente son los que se han visto mayormente afectados con esta primera etapa del apagón telefónico, ¿no? Pero hay solución, sí, como le digo, tienen solución en la medida de que tengan forma de acreditar que efectivamente fueron ellos quienes adquirieron esa línea, ¿no? Y si no, si es que efectivamente son canales autorizados, van a poder también regularizar esa titularidad, ¿no? Pero de otro modo no se podría, ¿no? Ahora, la recomendación es también, puede que exista efectivamente algunos usuarios que a la fecha no hayan consultado la titularidad de sus líneas. Es importante que lo hagan, ¿no? En esta etapa previa que hemos tenido, donde los usuarios han acudido de manera masiva a verificar las líneas que figuraban bajo su nombre, se han encontrado con casos donde efectivamente tenían 10, 5 líneas a su nombre que no reconocían, o en el peor de los casos había casos donde figuraban activas líneas que el usuario lo habían robado, lo había perdido, ¿no? Entonces el riesgo ahí es mayor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto esa línea yo la contraté, ya no la tengo, quien la tiene en el momento es probablemente una persona que se dedica a actos ilícitos, porque lo perdí, me lo robaron, ¿no? Y si sigue bajo mi titularidad, ¿quién es el responsable del uso de ese servicio? Pues ser yo. Si bien es cierto, podré demostrar de repente mi inocencia, pero me estoy ganando un problema gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que va a ocurrir es de que cuando esa línea se use, lo primero que va a hacer, digamos, la policía, el Ministerio Público, es pedir a la empresa el nombre de la persona. ¿Quién es el titular? Y si yo sigo figurando como titular, me van a tener que citar a donde se haya cometido o utilizado esta línea, ¿no? Entonces, recomendación, verifique la titularidad de su línea. Si no le llega actualmente mensajes que su línea está mal o está mal registrada, lo que tiene que hacer es consulte en la página Ciptel. Nosotros tenemos disponible un enlace que es verifica.ciptel.gov.pe, a través del cual están los accesos directos de cada uno de los operadores para poder verificar solamente con nuestro DNI cuántas líneas tenemos a nuestro nombre. Entonces, y de ese modo poder tomar acciones con relación a aquellas líneas que pudieran figurar a nuestro nombre y no las reconocemos, ¿no? Si todo está conforme, no tenemos necesidad de tener ningún registro. De repente un mensaje para tranquilidad de la población, ¿no? Porque en esta primera etapa un poco que la gente ha estado confundida, pensaba que hay que volver a registrar las líneas. No es así. O sea, el apagón telefónico va a afectar específicamente, primera etapa, a quienes tengan más de 10 líneas que ya se les afectó y que no han regularizado con el sistema de identificación biométrico. Segunda etapa, a quienes tengan más de 5 líneas y no validen con este sistema de identificación biométrico. Y la tercera etapa es a aquellos usuarios que haya inconsistencia en sus datos. A todos estos usuarios se les está contactando de manera individual, enviándole mensajes o mediante llamadas, para que se acerquen a regularizar, ¿no? Entonces, o sea, no quiere decir que todos los usuarios masivamente tienen que volver a regularizar, a registrar su línea. Si su línea está bien registrada, no necesita hacer ningún trámite, pero sí es recomendable que verifiquen que bajo su titularidad no haya líneas
que no reconozcan, ¿no? El primer paso, entonces, después ingresar a la página de OCIPTEL, ahí están los enlaces para cada una de las operadoras, para que uno pueda verificar cuáles son las líneas que tienen su nombre. Luego, si es que tienes más de 10 líneas o tienes algunas líneas desconocidas, ir a la empresa operadora y hacer la verificación pues de manera personal con la identificación biométrica. Tienen entonces para hacerlo quienes han sido suspendidas sus líneas que tienen más de 10 a su nombre en esta primera etapa del apagón telefónico hasta el día 7 de octubre, ¿cierto? 7 de octubre. Es la primera etapa. Sí, en efecto, la línea ahorita está, actualmente está cortada totalmente. No hace ni recibe llamadas. Datos, nada. Sin embargo, sí puede recuperar esa línea si es que, digamos, se acerca a regularizarlo en ese plazo máximo que vencería el 7 de octubre. Si no se hace nada hasta esa fecha, esas 842 líneas, 42.000 líneas que actualmente están cortadas, definitivamente van a ser anuladas y ya no hay forma de recuperarlas. Listo, ha quedado clarísimo para la población también que está un poco con dudas sobre este tema, ¿no? Que la primera vez que sucede, entonces queda esta incertidumbre. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Bien, gracias también a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Buenas noches.